porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Hoy los saludamos desde los jardines del Museo Nacional de Colombia y la invitación en el marco de la celebración de los 200 años de fundado el museo y los 50 años de la presencia de la cultura hip hop en el mundo es a que visiten la exposición Nación Hip Hop, Colombia a ritmo de una cultura, una muestra que estará abierta hasta el próximo 26 de febrero de 2023 en la sala de exposiciones temporales. Soy Raquel López y a continuación un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. Educación superior y alimentación escolar, los sectores que más se beneficiarán con el aumento de los recursos aprobados para la educación en la vigencia fiscal del próximo año. Centrales obreras, gobierno y empresarios concertaron que el alza del salario mínimo que regirá a partir del 1 de enero de 2023 será del 16%. Con la aprobación del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del próximo año, el sector educativo destacó por el aumento de sus recursos. En tal sentido, hoy socializamos a dónde irán los 54,8 billones de pesos aprobados para la educación en el 2023. El presupuesto general de la Nación aprobado para el 2023 fue de 405,6 billones de pesos, de los cuales 54,8 se destinarán a la educación, sector que en un inicio contó con un rubro de 53,4 billones. Sin embargo, en medio de los trámites para el incremento de este presupuesto, se presentaron 234 proposiciones aditivas, de las cuales 5 lideradas por FECODE coayudaron al incremento de 1,3 billones de pesos en los recursos para este sector el próximo año. Y de esta manera así quedaría el desglose del presupuesto para el sector educativo. 11,6 billones de pesos para el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, prestaciones que serían cesantías, pensión y salud. 1,1 billón de pesos que son para el programa de Generación E, 120.000 millones de pesos, gastos de personal, que incluye el pago de la nómina del personal del Ministerio de Educación, del Instituto Nacional para Ciegos y Sordos y de los Institutos Nacionales de Formación Profesional Técnica de San Andrés, Tolima y Cali. 5,8 billones de pesos para otras transferencias no específicas. En cuanto a gastos de inversión, estos quedarán distribuidos de la siguiente manera. 6,5 billones de pesos, que serán distribuidos así. 1,3 billones de pesos para alimentación escolar. 400.000 millones de pesos que serán para infraestructura educativa en los niveles preescolar, básica y media. Y 4,8 billones de pesos para la educación superior para 33 universidades públicas. Finalmente, 700.000 millones serán para atender los gastos de funcionamiento y el resto de proyectos de inversión del Ministerio de Educación Nacional. Los recursos del Sistema General de Participaciones financiarán también los compromisos asumidos con FECODE en lo relacionado con el salario para los docentes y la bonificación pedagógica, que a partir de 2022 corresponde al 19% de la asignación básica mensual. Sin embargo, el presupuesto continúa siendo insuficiente para todas las responsabilidades de la educación pública y temas como la gratuidad continuarán justos. De ahí que en este mes de diciembre se estén registrando demoras en pagos de salarios y primas en algunas entidades territoriales, motivo por el cual es fundamental avanzar en la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones para que los recursos del sector comiencen a aumentar real y progresivamente. Y varias son las dificultades que se vienen presentando con el reconocimiento y pago de las primas extralegales a las que tienen derecho algunos docentes. Por eso hoy les contamos cómo va este proceso con el actual gobierno.
Según lo estipulado por el Ministerio de Educación Nacional, las primas extralegales son aquellas que cobijan a los docentes del respectivo ente territorial que las creó y su existencia está ligada al desarrollo histórico de las facultades que tenían estos departamentos, distritos y municipios para crearlas y determinar el régimen salarial de su personal administrativo y docente. Por la vigencia de esta normativa, este tipo de primas solo aplican para docentes nombrados bajo el decreto 2277, en especial aquellos nombrados antes de 1992 y en las condiciones en que cada ente territorial en su momento lo haya determinado. Sin embargo, hoy ya no se están cancelando. Las primas extralegales que se empezaron a pelear desde el 2012 han tenido dificultades últimamente. Me explico, en el Valle del Cauca, fundamentalmente en el Distrito Especial de Santiago de Cali, donde estas primas tienen unos ya fallos del Consejo de Estado para ser canceladas. Hemos venido haciendo un trabajo que con el gobierno saliente fue muy difícil. Es importante mencionar que con el gobierno de Iván Duque, bajo el supuesto criterio del marco fiscal, por falta de voluntad política y por procesos jurídicos, estas primas fueron suspendidas. En lo corrido de este gobierno se han desarrollado 3 reuniones en las que ha participado FECODE en una primera instancia con el doctor Nicolás Ávila, asesor del ministro, para el planteamiento de esta problemática. En segunda y tercera instancia han tenido reuniones con funcionarios nuevos que no tienen el poder de decisión frente a esta situación. El nuevo gobierno hemos tenido algunos acercamientos y algunos compromisos. Desafortunadamente, en la última reunión que tuvimos, se nos vino casi el andamiaje al suelo cuando salieron con nuevas disposiciones y atendiéndonos otros funcionarios. Estas primas que se deben cancelar han tenido dilaciones. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Buscar el acercamiento con el nuevo gobierno. En las reuniones se han proyectado compromisos con el pago hasta el 31 de diciembre del presente año u otros. Sin embargo, no hay una confirmación para la materialización de esta fecha. Por lo tanto, el magisterio colombiano busca que estos acuerdos se cumplan en el marco del diálogo, la concertación y la voluntad política, ya que van más de 4 años sin que se le dé solución a esta problemática, razón por la cual FECODE y sus sindicatos filiales continuarán en la lucha por el justo reconocimiento de este derecho. Ahora es momento para que el primer vicepresidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, el profesor Cristian Rey Camacho, hable de la importancia de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones para dar solución a las innumerables problemáticas que hoy afectan a la educación y al magisterio. Se inicia la Navidad, época en la cual la familia debe reunirse en torno al pesebre y esperar nuevos acontecimientos para el próximo año. La Federación no para su accionar. Tenemos que estar nosotros reuniéndonos constantemente para revisar la temática que tenemos que presentar en el nuevo pliego de peticiones. No podemos olvidar que los maestros colombianos están en espera que se les solucione diversos temas relacionados con el ascenso en el escalafón, los compañeros provisionales para saber cuál va a ser su futuro. Tenemos que revisar también la convocatoria al ascenso en el escalafón, la convalidación de los títulos y revisar los temas económicos que tienen que ver con el magisterio colombiano. Pero todos estos temas giran en torno al Sistema General de Participaciones. El año 2023 debe estar basándose en la búsqueda de cambiar la Constitución en este tema importante donde se encuentran todos los recursos que van para el tema de la educación. Compañeros, diciembre llegó, diciembre de unidad, de cambio y un año 2023 con todas las connotaciones, con todo el accionar, con toda la fuerza de la Federación en búsqueda de la defensa de la educación pública y de los derechos de los educadores. Finalmente, decirle al Ministerio de Educación Nacional
que conjuntamente con las entidades territoriales, primordialmente en el departamento de Santander y el área metropolitana, se mantenga la planta de personal con la que se viene elaborando para poder prestar el servicio de calidad y eficiente como se lo merecen los niños de la región. FECODE sigue atenta a la problemática de los más de 59.000 docentes provisionales que podrían quedar sin empleo el próximo año debido a su condición de contratación. Esto a pesar de que existe un déficit de docentes. En este sentido, retirar maestros y maestras no sería la solución. El pasado 13 de diciembre, el Comité Ejecutivo de FECODE se reunió con una Comisión Nacional de 24 docentes y directivos docentes provisionales, representantes de 28 departamentos del país, para escuchar y atender la problemática a la que se enfrentan más de 60.000 de estos educadores, quienes podrían quedar sin empleo el próximo año. Esto debido a los avances en el concurso de méritos y a la orientación del anterior gobierno de reducir la planta de personal docente, aun cuando estos cargos se necesitan en las instituciones educativas, y así se le ha planteado al gobierno actual. La violación que cometieron del decreto 882, porque era un concurso que debió ser un concurso cerrado, únicamente para zona PEDEC, donde incluso le daban la oportunidad a bachilleres que concursaran para esa zona, pero que tuviéramos el arraigo ahí, y el gobierno anterior abrió el concurso para unos pocos municipios, 170 en total en todo el país. Primero fueron las zonas PD y ahora se avecina la masacre laboral para los docentes provisionales activos, pues generando eso un estado de conmoción social. ¿Por qué? Porque muchos docentes subsistimos de ese, somos madres cabeza de familia, personas enfermas, discapacitados algunos. Buscar respaldo de la Federación de Educadores, que es FECODE, buscar respaldo a nuestra lucha, y también de pronto describirles un poco la problemática que estamos pasando o atravesando los docentes provisionales del país. Frente a esta situación, FECODE primero agradeció a los docentes su lucha por el respeto a sus derechos y por su aporte pedagógico a la educación colombiana. De igual manera, ratificó que continuará respaldando a los docentes del sector oficial, incluyendo a los provisionales, como lo ha hecho desde hace varios años con el Acuerdo 2019, en donde se estableció el respeto de la estabilidad laboral de estos docentes y de donde surgió la Directiva 01 y el Decreto 2105. Asimismo, el Comité Ejecutivo indicó que expedirá un comunicado dirigido a las filiales para que todos los sindicatos con su equipo jurídico y la Junta apoyen la lucha que vienen adelantando, al tiempo que harán un llamado a que no se creen sindicatos paralelos, sino que haya comunicación institucional. Finalmente, se precisó que todos los apuntes y opiniones recolectados en la Asamblea General Federal relacionados con los provisionales se vincularan en el pliego de peticiones y en las negociaciones del próximo año. Gracias al trabajo adelantado por las Secretarías de Género, Inclusión e Igualdad y de Organización y de Educación Sindical de FECODE, la evaluación del convenio de cooperación LARAR for Bunded cierra un ciclo de capacitaciones y formaciones en liderazgo sindical y empoderamiento a decenas de docentes en el país muy positivamente. Los días 6 y 7 de diciembre se realizó en la ciudad de Cartagena el seminario final de la evaluación al proyecto de cooperación con el sindicato sueco LARAR for Bunded, así como el de cada una de las secretarías de Género, Inclusión e Igualdad y de Organización y Educación Sindical que hacen parte de ese proyecto. Al cierre asistieron 31 de las 34 filiales, con una participación de docentes fraternales que hacen parte de los equipos de las regiones. Pero fue de gran satisfacción por el deber cumplido, por haber alcanzado ese gran reto, esa meta de llevar esa formación política sindical, esa formación con perspectiva de género, donde nosotros buscamos esa conciencia del maestro y de las comunidades para que nuestras escuelas de verdad sean territorio de paz. El LARAR for Bunded se termina un ciclo de 4 años, pero presentamos el proyecto que ya está aprobado por el sindicato sueco LARAR for Bunded para los años 2023 al 2027.
Es de destacar que el convenio con la Arbundet ha resaltado por sus resultados efectivos al motivar, mediante formación sindical con perspectiva de género, el liderazgo de maestras y maestros en las nuevas generaciones. En el marco de este proyecto, FECODE le apuesta a la paz total promovida por el Gobierno del Cambio y a que las escuelas sean vistas como territorio de paz. En la evaluación de las secretarías vinculadas a este convenio, se dio también un balance positivo a los proyectos de formación inicial sindical ABC y al diplomado virtual en convenio con la Universidad Pedagógica, con el que se ha logrado llegar a todo el territorio colombiano. Que Colombia fue premiada por la Arbundet en momentos de pandemia porque fue el único país que de manera virtual pudo llegar a cada rincón y mantener el proyecto de formación político-sindical con perspectiva de género. El 70% de participación de las mujeres, como quiera que es formación político-sindical con perspectiva de género, se desarrolló. La participación del Magisterio 1278 de igual manera se consiguió. Y las metas, de manera general, en términos de participación y de población objeto, fueron superadas. Lo que significa entonces que damos un parte positivo de nuestro trabajo Arbundet. Aproximadamente 1.200 personas fueron capacitadas, las cuales tuvieron que replicar a sus regiones con la responsabilidad de las juntas directivas, de los secretarios de escuela y secretarías de género para materializar la socialización del proyecto y garantizar que la formación llegue a cada rincón del país. Asimismo, las secretarías afirmaron que para el próximo año se iniciará la cuarta cohorte de capacitaciones con una temática diferente, pero que va a redundar en el beneficio de la formación política sindical para que el maestro se apropie en normas legislativas y en derechos y deberes que deben tener en cuenta. De igual manera, para el primer trimestre del año 2023 se tiene determinado realizar 5 seminarios regionales con directivos docentes. De esta manera, FECODE le apuesta a la vida, a la paz, a la formación política sindical y a la democratización de la educación con políticas públicas contextualizadas a las regiones para que la educación de verdad sea de calidad. En esta oportunidad, el secretario de Seguridad Social, Docentes Territoriales y Pensionados de FECODE, el profesor Luis Armando Autz, socializa la importancia de que FECODE coadyuve a reorganizar la política pública educativa nacional con el fin de dar solución a las problemáticas que hoy aquejan al sector. FECODE, acogiéndose a las políticas de transformación, propone coadyuvar a reconfigurar la política educativa, respaldando la transformación de la cultura de muerte, efecto de la guerra, por una cultura que potencie la vida de los niños y los adolescentes, teniendo como referente epistémico una nueva cartografía de las prácticas pedagógicas locales regionales, negociando el tránsito del modelo vertical cognitivo capitalista por una política donde las experiencias de los maestros sean registradas, potenciadas y visibilizadas como aportes para repensar lo escolar. Requerimos de una política de constitución de laboratorios de experimentación de prácticas pedagógicas, donde las narrativas regionales contribuyan a la transformación de la cultura de muerte por una que potencie la vida, la inteligencia y la creatividad en las escuelas colombianas. En este sentido, hago un llamado al presidente Gustavo Petro y a su equipo de gobierno a que escuche al Comité Ejecutivo de FECODE con el objetivo de concertar propuestas de política educativa pública y solucionar los problemas álgidos que hoy vive el sector, especialmente lo que tiene que ver con los grandes déficits generados por anteriores gobiernos. Maestras y maestros, convirtamos a Colombia en una verdadera potencia de vida, minimizando atmósferas culturales donde solo circulan lenguajes de guerra, de odio, de ira. Convirtamos a Colombia en un territorio de paz. Feliz Navidad y que en el nuevo año nos reencontremos y conversemos con el firme propósito de buscar estrategias para fortalecer la lucha y ser nuevos habitantes del territorio colombiano. Esta semana, en la mesa de concertación conformada por las centrales obreras, el gobierno y los empresarios, se llegó a un acuerdo frente al aumento del salario mínimo para el 2023,
Una decisión que estuvo acompañada de una serie de medidas complementarias para devolverle el poder adquisitivo a los colombianos. Luego de 15 días de negociación, las centrales obreras agrupadas en el Comando Nacional Unitario, el gremio empresarial y el gobierno llegaron a un acuerdo sobre el aumento del salario mínimo para los colombianos a partir del 1 de enero del próximo año, el cual será del 16%, es decir, 160.000 pesos más, mientras que el auxilio de transporte subiría un 20%, quedando en 140.606. Esto para una cifra total de 1.300.606 pesos. A esto se suma que durante las discusiones la mesa tripartita aprobó una serie de medidas complementarias al alza del mínimo enfocadas a devolverle el poder adquisitivo a las personas. Destacar la voluntad política que ha expresado el gobierno en disminuir el costo de vida y mantener el ingreso de los colombianos sobre 4 ejes. Revisión de la fórmula que permite calcular el costo del kilovatio de energía. Segundo, revisar la tasa de usura a la que cobran los bancos los créditos de consumo. Tercero, mirar el tema de los medicamentos hacia la baja, por supuesto. Y cuarto, desatar del salario mínimo varios servicios, el precio de varios servicios. Aunque no fue una tarea fácil, teniendo en cuenta que la economía nacional y global ha llevado a un aumento en el costo de vida y con ello a la pérdida del poder adquisitivo de las personas, el fortalecimiento del dólar, la subida de las tasas de interés y el temor a una recesión económica se tomaron en cuenta para la negociación, la cual partió de un piso del 13,77% que salió de la suma del dato de la inflación a noviembre de este año correspondiente al 12,53%, y de la productividad del 1,24%. El ascenso de la izquierda en Latinoamérica para sustituir los líderes de derecha obedece principalmente al descontento y las desigualdades que la política neoliberal ha dejado en estos países. Sin embargo, los nuevos líderes de la región se enfrentan a graves limitaciones económicas y a una oposición legislativa que restringe sus acciones. Después de los gobiernos de derecha, la izquierda ha llegado al poder en varios países de Latinoamérica, demostrando que estos gobiernos de comienzos de siglo han dejado valiosas experiencias, lo que fortalece esta alternativa política que le apuesta a una distribución más equitativa de la riqueza. Este ascenso de candidatos con plataformas izquierdistas es producto de la privatización de las empresas estatales, los malos movimientos del gasto público y la desregulación de los mercados que favorecen a los empresarios, repercutiendo en altos costos sociales como aumento en el desempleo y la desigualdad, accionar propio de los gobiernos neoliberales. El siglo XXI está marcado por dos realidades. Una primera tiene que ver con el declive de la experiencia global de un régimen de acumulación neoliberal. Y en el marco de esa experiencia se ha puesto a prueba de qué modo efectivamente los beneficios derivados de ese régimen, en verdad, como lo prometían, alcanzaba a las grandes mayorías de la población en todo el mundo. Asimismo, la mala gestión de la pandemia al no pensar en los más afectados obligó a un cambio de mentalidad en los pueblos y generó cierta conciencia social al ver que las naciones estaban creciendo en pobreza, en desigualdad y sin alternativas a estas problemáticas, con los gobiernos de derecha y ultraderecha mostrándose cambios gubernamentales en países como México con Andrés Manuel López Obrador, Brasil con Luis Ignacio Lula da Silva, Chile con Gabriel Boric, Honduras con Xiomara Castro, Argentina con Alberto Fernández, Bolivia con Luis Arce y por supuesto Colombia con Gustavo Petro. Nuevos gobiernos que no solo se enfrentan a un triunfo, sino a constantes señalamientos y arremetidas por parte de la derecha para desprestigiar o tumbar a los gobiernos de izquierda, en muchos casos sin argumentos, con el fin de volver al poder. En esa medida hay una doble lección aprendida
en esta realidad que le enseña a los gobiernos del neoprogresismo que no se puede descuidar el elemento de la participación política, que la representación política es la fórmula más estrecha, más básica de participación política. La inexperiencia de Castillo en Perú fue una puerta que aprovecharon los intereses de la derecha en ese país, una situación similar a la que ya le había ocurrido en Brasil a Lula da Silva o en Bolivia a Evo Morales, usando un falso discurso de corrupción que busca derrocar a los gobiernos alternativos, un eco que también ya se escucha en Colombia. Entre tanto, la importancia de estos nuevos gobiernos que le apuestan a la transformación social radica en el equilibrio democrático, pues se piensa en las mayorías y se trabaja en la equidad social. Sin embargo, en la actual coyuntura mundial no son menores los retos sociales y económicos que tienen por delante los líderes de izquierda latinoamericanos, ya que se enfrentan a graves limitaciones económicas y a una oposición legislativa que restringe muchas veces sus acciones. Y para el cierre de esta emisión los invitamos a ver el editorial del presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, el profesor Carlos Enrique Rivas Segura. Un cordial saludo para todos los compañeros maestros y maestras de Colombia. Felicitaciones en este descanso después de demostrarle a la sociedad colombiana el trabajo que desarrollamos en defensa de la educación pública, en la construcción de un conocimiento y un saber crítico para que los estudiantes nos ayuden a transformar la realidad de Colombia. Compañeros maestros y maestras, ustedes no solo se merecen los aplausos de la sociedad, sino un abrazo inmenso. En familia vamos todos los maestros de Colombia a regocijarnos, a estar en las actividades festivas del mes de diciembre, celebrando como se hace en todo el país, de manera cultural, de manera amena, de manera tranquila. En segundo lugar, queremos llamar al gobierno nacional y fundamentalmente al presidente Gustavo Petro para que se coloque al frente de los problemas que hay hoy en materia educativa, fundamentalmente con el sistema general de participaciones. El hueco fiscal de este año es cercano a los 2 billones de pesos y para el año entrante va a superar los 3.5 billones de pesos. Por lo tanto, tenemos que discutir con usted, Gustavo Petro, una fórmula progresiva del sistema general de participaciones a través de una modificación del artículo 356 y 357 de la Constitución, como fue acordado con usted en la etapa en que estábamos desarrollando la campaña. En tercer lugar, queremos decirle al Ministerio de Educación, no nos coloque como interlocutores al Banco Interamericano de Desarrollo frente a lo que tiene que ver con las pruebas que se desarrollaron en el caso concreto de Chile y donde fueron un fracaso. Nosotros conocemos esas realidades porque somos además integrantes de la Internacional de la Educación y en América Latina las políticas neoliberales han sido un fiasco, han atentado contra la educación pública, han atentado contra los derechos de los trabajadores, han atentado contra los niños, niñas y jóvenes que les han impedido la posibilidad del acceso a la educación pública. Nosotros lo que necesitamos es un estatuto de la profesión docente que dé dignificación a los compañeros maestros, que posibilite que los compañeros provisionales puedan tener un espacio en el estatuto de la profesión docente y busquemos de estos compañeros con los que tuvimos una reunión de parte de sectores, porque hay múltiples sectores de los provisionales donde nos comprometimos a seguir luchando, porque FECODE nunca ha descuidado lo que tiene que ver con los compañeros provisionales. Compañeros maestros y maestras, el 16 del mes de diciembre arrancó la novena navideña. En familia, en unidad, y desde luego, en medio de la alegría, vamos los maestros de Colombia a celebrar la defensa de la educación pública. En estos actos que son tan importantes de unidad familiar y de unidad social, le queremos decir a la sociedad colombiana que lo mejor que tienen son los maestros de Colombia, hombres y mujeres comprometidos con la defensa de la educación pública. Un abrazo para todos y todas. No olviden visitar nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok y estar al día con toda la información oficial de la Federación a través de la página web www.fecode.edu.co. A ustedes gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.